Excelente, muy buenos días. Nuevamente, mi nombre es Juan David Escobar, maestro sustituto del curso La Ley y el Evangelio, y estoy muy emocionado de pasar este tiempo con ustedes. Antes de que empecemos la clase, tres cositas rápidamente, bueno, dos cositas rápidamente, dejándoles saber que estos cursos de Academia de Cristo son un lugar seguro. Somos una familia en Cristo como hermanos y hermanas, y yo quiero que ustedes se sientan conformes en compartir sus preguntas y sus comentarios y sus ideas con sus compañeros de clase. Es mi oración que ninguno de nosotros esté aquí para juzgar a otra persona. Estamos a diferentes niveles mientras caminamos en la fe, y es importante entender y apreciar eso, de que a veces lo que es fácil para nosotros de entender puede que sea un poquito complicado para otras personas. Y el beneficio que tenemos nosotros aquí hoy es que podemos hablar de eso y aprender juntos y ser parte de la familia de Dios con un conocimiento bastante amplio de sus doctrinas. El otro comentario era sobre las preguntas o cómo podemos hacer las preguntas en clase. En Zoom, ustedes tienen la posibilidad, la habilidad de levantar la mano cuando lleguemos a la parte de las preguntas. Se me hace un poquito difícil porque son varios de ustedes. Si levantan la mano en la cámara o si desean tener la cámara apagada, que no hay ningún problema tampoco, pero si pudieran levantar la mano en Zoom, eso me aparece aquí y se me hace más fácil darles la palabra para que puedan contribuir. Si en algún momento tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, pregunten. Hablen, díganme lo que necesiten y me puedo devolver de la presentación. La idea es que aprendamos todos y que no falte nada. Tener los micrófonos apagados. Se me hace que Pastor Andrew les ha dicho que tenían que tener la cámara apagada, entonces si quieren tener la cámara apagada, la pueden tener apagada, pero no hay ningún problema tampoco. Pero los micrófonos sí, por favor, tengámoslos apagados, para el beneficio de nuestros compañeros, para que todos podamos escuchar bien las preguntas de algunas personas y la presentación del profesor, del maestro. Y ya cuando tengan una pregunta que quieran hablar, pues ahí sí se pueden quitar el micrófono. Esas son las dos cositas. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre las dos intercesiones que hice al principio de la clase? Todo claro, Excelente, profesor. muchísimas gracias. Entonces, comencemos con una oración. Comencemos con una oración. Estamos en el primero y segundo mandamiento, lección 3. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como lo debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo y hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados. Son perdonados todos nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Qué bendiciones estar aquí con ustedes. Amén. Nuestros objetivos del día de hoy son dos objetivos de la lección 3. Primero que nada, vamos a repasar y analizar el primer y segundo mandamiento. Ustedes tenían como tarea ver el video de la lección 3 y hablaba sobre el primer y el segundo mandamiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es repasar rápidamente y analizar el primer y segundo mandamiento. Y luego que hagamos eso, vamos a repasar el uso correcto y la aplicación práctica de estos dos mandamientos en la vida del creyente. Los mandamientos son cosas muy importantes que debemos entender a la hora de ser cristianos. Y en un momento vamos a hablar como no tenemos que hacerlos, pero tenemos que hacerlos. Hay una diferencia bastante grande en estas dos ah, palabras, en estos dos sentimientos. Y vamos a hablar de eso también el día de hoy. Nuestros objetivos, uno y dos. Entonces, repasemos rápidamente. ¿Quién me puede decir, debido a la tarea que hicieron de las preguntas, alguien me pudiera compartir cuál es el primer y segundo mandamiento
¿Y qué protege Dios con estos dos mandamientos? Puedo esperar. Adelante, Cristian. Ya, alguien. Adelante, Cristian. Sí, gracias. Me tardé porque estaba buscando la manito, ¿no? No te Eh, preocupes. sí, el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, y bueno, el segundo mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Ujú. Esos son básicamente cuál es el primero y el segundo mandamiento, y qué más decía o sea, qué Dios espera de estos mandamientos. Sí, La pregunta era. ¿Qué protege Dios con estos mandamientos? Todos los mandamientos Dios los dio por nuestro beneficio, para nuestra protección. Entonces, en estos dos, que son los primeros dos, ¿qué protege Dios con estos mandamientos? Claro, porque bueno, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, habla el nombre habla de su persona, ¿no? Y eso protege él, o sea, su persona, o sea, un ser santo, ¿no? Dios, y nos llama a tenerle, como dice en la palabra, temor, reverencia, ¿no? Ujú. Me acuerdo un versículo que dice en Proverbio, creo que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, algo así decía. Sí, sí. Proverbios 1, algo así decía, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Sabiendo que Dios conoce nuestro corazón y como decía, ¿no? En el videito, que nuestro corazón es una fábrica de producir ídolos, ¿no? Ujú. No se basa solo en estatuas, qué sé yo, en santos o en ángeles, creer en todo eso, ¿no? Sino que, como decía ahí, va más allá de todo lo que produce eso, ¿no? Dentro de nuestro corazón está el problema, básicamente. Y Dios Excelente. quiere eso, ¿no? Que reverencia y temor al Señor, en resumen más. Muy Gracias. bien, muy bien. Entonces, el primer y segundo mandamiento, no adorarás a otros dioses, tendrás solo un único Dios y no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué protegen estos dos mandamientos? Así como Cristian muy bien nos compartió, protege la gloria del único y verdadero Dios. El primer mandamiento protege la gloria nuevamente del único y verdadero Dios. Y vamos a hablar un poquito más de esto en unos minutos. Y el segundo mandamiento protege el nombre divino de Dios. Dios, porque es tan perfecto, tan bueno, tan increíble, su nombre es divino y tiene poder. Y el nombre de Dios tiene poder y tenemos que, como decía Cristian, temerlo y temerlo de una buena manera. A veces nosotros pensamos que tenerle miedo a Dios es como tenerle miedo a un tigre, ¿verdad? Porque es peligroso. Pero el temor a Dios se trata de la reverencia, se trata de seguirle fielmente de corazón y se trata de amarlo y respetarlo de corazón. Es más un factor de respeto antes que de temor, de miedo así, de que hombre tan peligroso, pero las dos tienen similitudes. Entonces, excelente. No tendrás otros dioses y no tomarás el nombre del verdadero y único Dios en vano. Otra de las preguntas que ustedes tenían de tarea era, ¿qué quiere que Dios hagamos con estos dos mandamientos? ¿Cuál es la intención de Dios al darnos estos dos mandamientos? ¿Qué piensan? ¿Qué escribieron? Que le amemos solo a Él, Adelante, Rocío, dímelo otra vez. que le amemos solo a Él, a Dios, Excelente. Sí, que le amemos solo a Él. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Él quiere que lo amemos solo a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque Él es el único ser supremo que existe. Amén. Él es el único ser supremo que existe y es el único Dios, verdadero Dios que existe. Y por lo tanto, como creó todo en este mundo y nos creó a nosotros, merece nuestra adoración y gloria.
Nadie más merece nada que eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otro comentario acerca de esta pregunta? ¿Qué quiere Dios que hagamos con estos dos mandamientos? Cristian, adelante. No, bueno, quería agregar ahí de lo que ya decían los hermanos, confiar, ¿no? Por la confianza es muy importante en el único Dios y verdadero, ¿no? Eso quería Ujú. agregar. Excelente, sí, perfecto. Muy buen punto. La confianza en Dios. Cuando tú tienes esa confianza en Dios, te mueve a alabarlo como el verdadero Dios. Muy importante, la fe. Bien, Cristian. Mercedes, adelante, tienes tu mano levantada. Él dice que es un Dios celoso, que no comparte con nadie. Y tenemos que hacerle reverencia a Él, solo a Él, y nadie más. Sí, y Que a no mí siempre comparte me su da gloria risa. con nadie. Excelente, Mercedes. A mí siempre me da risa ese versículo porque en la sociedad en la que vivimos nosotros, los celos se ven como muy malos, ¿cierto? Cuando uno es celoso Sí, con sus amigos o con la esposa o con el novio, quien sea, y se ve como muy mal. Pero Dios se llama así, soy celoso contra otras personas que no me adoran. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero único Dios. No hay otra persona que merezca su amor, que merezca gloria, que merezca ficción. Entonces, siempre me da risa, pero muy buen punto, Mercedes. Mari, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Qué más quiere que hagamos? Que lo mostremos al mundo, que Mm, mostremos su gloria, su poder, la reverencia que merece, sobre todo en estos tiempos, el, el significado que trae para la vida del ser humano estar en Cristo, en Dios, de manera permanente. Excelente. En unos minutos vamos a ver cómo si nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando otra cosa. Si tú no estás adorando a Dios, estás adorando a otra cosa. ¿Y por qué tenemos ese deseo de adorar a Dios? Porque tenemos la necesidad de compartirlo con otras personas. Así es como la gente se salva, ¿verdad? Así es como tú y yo tenemos salvación en los cielos, por el conocimiento de que Jesús murió en la cruz por nosotros. Muy buen punto, excelente. Miriam, adelante, tienes tu mano levantada. Tu micrófono todavía está apagado, Miriam. No te preocupes. Ay, sí, sí, perdón. Sí, nada más que agregar lo que dice Mateo es muy contundente. Lo que dice es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, de poder honrarlo en todo a nuestro Padre, porque por eso dice no compartir su gloria con nadie, es decir, tener esa reverencia a nuestro Padre con todo nuestro ser. Y Ujú. justamente de no tender esos dioses ajenos, como decía el video, de honrar muchas veces más a nuestra familia, a nuestros hijos, el trabajo, el dinero, antes que a Dios. Entonces, de Muy bien, ponerlo en ese primer lugar en todo. muy bien. Excelente. Y Guido, la última palabra te la doy a ti antes de que continuemos con esta clase. Sí, tal vez lo más importante igual, Dios es santo, ¿no? Santo, y Dios quiere que también su pueblo sea santo. Entonces, eso es por eso Dios manda, ¿no? La ley para que todos se santifiquen, que no pequemos contra Dios, no tengamos dioses ajenos. Amén. Amén. Excelente. Muy buenos comentarios. Me parece excelente el conocimiento que ustedes tienen por ahora sobre la palabra de Dios y sobre los mandamientos de Dios. Sigamos adelante. Excelente. Mira, tenía aquí en estas dos slides las preguntas. No me había ni fijado. Menos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová de mano. Estos slides no son los míos, son los del Pastor Andrew. No me había fijado. Pero bueno, esto ya todo lo respondimos, todo lo contestamos. Entonces sigamos adelante sobre el cuerpo de la clase. Así que así mismas escrituras, cada uno enseña algo. Jesús va, Mateo, primero.
Pecados. Lección 3. Aquí estamos. Excelente. Sí llegamos. Muy, muy bien. Yo los invito a que si ustedes usan cuadernos para tomar notas, los invito a que tomen notas. Y si en algún momento quieren que repita algo, lo puedo volver a repetir, no hay ningún inconveniente. Pero comencemos con la lección de hoy. Las cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Dios nos dio los 10 mandamientos, nos dio los 10 mandamientos a su pueblo. Es mi conocimiento que ustedes hablaron de esto en las clases pasadas. Su pueblo eran los israelitas y aún así son un buen resumen, los 10 mandamientos son un muy buen resumen de muchas cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que Él quiere que todavía no hagamos. El pueblo de Dios, los israelitas, cuando uno piensa en el pueblo de Dios, uno puede tener el conocimiento de que, es por sangre, es por la descendencia, los israelitas, pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que el pueblo de Dios, uno es descendiente de Abraham mediante la fe en Jesucristo. Y si tú tienes fe en Jesucristo y tú solo sabes, a veces uno duda, pero solo uno sabe, el Espíritu Santo sabe si tienes fe en Jesucristo. Y al tener esa fe que te fue dada por Dios, tú te conviertes en el pueblo de Dios. Ahora, eso no significa que todo en el Viejo Testamento que los israelitas hacían, tú tienes que hacer. Eso no significa eso. Pero los 10 mandamientos son un muy buen resumen de las cosas que Dios todavía hoy quiere que hagamos y no quiere que hagamos. Y vamos a hablar de eso en estas siguientes semanas conmigo y con Pastor Andrew también. Es muy importante recordar eso. Hay una diferencia, pero diferencia de fe. Mientras estudiamos estos mandamientos, hay que recordar que la ley de Dios jamás ha sido una manera en la cual podamos salvarnos por nosotros mismos. Vuelvo a decir eso. La ley de Dios nunca ha sido la manera en la que tú y yo podemos ser salvados y tener vida eterna con Dios. ¿Por qué? Déjame corrijo aquí algo rápidamente. Uno puede ser 100% seguidor de la ley y aún así no ir al cielo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha fallado de alguna forma u otra al seguir la ley de Dios, al no amar a tu prójimo, al robar, al cometer adulterio en tu corazón, etcétera, etcétera. Hay cosas que vamos a hablar siguiendo. Ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos cometido un pecado. Y al cometer una sola infracción a esta ley de Dios, tú te vuelves completamente inelegible a seguir en este camino y a seguir en la fe de Dios. Entonces recordemos eso, que la ley de Dios, aunque veamos estos 10 mandamientos y son muy importantes para recordar, estos 10 mandamientos nunca, jamás van a ser la forma en la que tú y yo y nadie en esta tierra que es pecaminosa va a ser salvo. Tú puedes tratar de hacerlo, pero vas a fallar seguida, continuamente. ¿Sí me hice entender? ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profesor. Excelente. La ley también nos muestra nuestro pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que la ley existe si no es por nuestra salvación? Porque nos muestra nuestro pecado. Nos dice qué es lo que tenemos mal dentro de nosotros. Al no adorar a Dios todo el tiempo, al no respetar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Nos da referente a las cosas que hacemos mal continuamente y nos pone humildes y nos pone en un estado mucho menor al estado tan grande y poderoso y perfecto y glorioso que es donde está Dios. Entonces nos muestra nuestro pecado, es muy importante recordar. ¿Qué más hace la ley? Frena muchos pecados grandes y graves, nos previene de matar a otras personas. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón ese pensamiento, esa moral que nos dice el matar a alguien está mal, debido a ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero por lo general, si tú vas de odio a matar a otra persona, eso está mal. Entonces nos previene de muchos pecados que son grandes y graves. Todo pecado a los ojos de Dios es igual, pero hay algunos pecados que son un poco más intensos que otros. ¿Y qué más hace la ley? La ley nos guía
guía a los creyentes en cuanto a las muchas y buenas obras que podemos hacer para agradecer a Dios. En vez de ver a la ley como algo malo, veamos a la ley como una oportunidad en la que podemos servir ante los ojos de Dios, en la que podemos decidir hacer lo bueno o lo malo y servir en un corazón humilde y con amor a Dios. Nos mueve, no es como algo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Pero es algo que podemos hacer. No debemos matar, pero podemos ayudar a nuestro prójimo, cosas así. Me parece un mucho mejor pensamiento a la hora de pensar en la ley. Entonces, la ley no nos salva, pero nos enseña mucho. Es importante recordar, por eso es que el Nuevo Testamento es tan importante. El primer mandamiento, entonces, no tendrás Dios ajeno, otro Dios delante de mí. Solo me adorarás a mí como Jehová, como Jesús, como Dios. Dios es Dios y no hay otro. Como mencionó el video, este mandamiento significa que no debemos de adorar ídolos de piedra o madera. Sin embargo, nuestros corazones fabrican ídolos de cualquier forma. El pecado en el que podemos caer tú y yo al pensar en este mandamiento es que nosotros, este pecado solo se rompe cuando nos agachamos y empezamos a adorar una estatua o unos muñequitos de Buda. No sé si ustedes están familiarizados con esos muñequitos de Buda que colectan monedas, cosas así, ¿verdad? Pero el primer mandamiento se rompe a la hora en la que tú pones algo en tu mente, en tu corazón, sobre encima de Dios. Y yo quiero que tú pienses en eso. ¿Cuáles son los ídolos que viven en tu cabeza, que viven en tu corazón? ¿Es el dinero? ¿Es el amor de tu esposo, de tu esposa, de esa persona con la que quieres estar, tu familia, cosas materiales? La lista es bastante amplia. La salud, querer una salud estable, o puede ser cosas por ese estilo. No tendrás a otro Dios delante de mí. No solo un Dios de piedra, pero también un Dios en tu corazón, algo que está por encima de él. Caemos muy rápidamente en ese tipo de pecados. Somos muy puestos a hacer estas cosas, porque nuevamente, si tú no estás adorando a Dios, estás adorando a otra cosa. Mientras tú tengas eso presente en tu cabeza, vas a estar pensando en el primer mandamiento. Si tú no estás orándole a Dios, glorificando a Dios, estás glorificando y adorando otra cosa. Por eso es que leer la Biblia es tan importante. Por eso es que conversar con Dios como si fuera tu propio amigo, que es tu propio amigo, es tan importante, porque esa relación no se puede romper. El primer mandamiento de Dios: no tendrás a otro Dios delante de mí. Como veremos mientras estudiamos todos los mandamientos, este mandamiento es el fundamento de todos. Cuando quebramos el segundo mandamiento, también estamos quebrando el primer mandamiento. Cuando quebramos el octavo mandamiento, también estamos rompiendo el primer mandamiento. Todos los otros mandamientos que vienen después de este son como los puentes o las ramas que crecen del árbol del primer mandamiento. Y vamos a ver cómo todo eso funciona. Todos los mandamientos están conectados al primero. Si tú rompes el octavo, rompes el primero, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo mandamiento, ¿cuál es? El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué significa eso? El nombre de Dios es todo lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Y lo voy a volver a decir. El nombre de Dios es todo lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Dios quiere que su nombre se use para buenos propósitos, pero tristemente a menudo usamos el nombre de Dios para maldecir, jurar, mentir y engañar. ¿Cuántas veces no decimos, oh Dios, oh por Dios, o cosas por ese estilo? Ahora, la forma en la que yo lo use ahí es como un ejemplo para enseñar de su palabra, entonces no es, se está rompiendo el segundo mandamiento, pero muchas veces yo he dicho, oh por Dios, en una forma en la que no debía haberlo usado. Y todos somos culpables, bueno, la mayoría de nosotros. No sé, no puedo hablar por ustedes, pero si ustedes se ponen a pensar en su vida,
cada vez que maldecimos o cada vez que usamos el nombre de Dios en una forma que no es para enseñar, adorar o glorificar su nombre, compartirlo con otras personas, estamos rompiendo el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la importancia y la reverencia al nombre de Dios. Los israelitas, cuando estaban escribiendo la Biblia, tenían tan presente este pensamiento de tenerle miedo a Dios, de respetar a Dios, que no pronunciaban su nombre, no le decían Dios, sino las letras que tenían en el hebreo le pusieron otras vocales para hablar de él sin tener que decir su nombre. ¿Sí me hago entender? O sea, lo respetaban tanto que hablaban de él usando otro nombre que no era su nombre para poder tener este tipo de comunicación. Ahora no estoy diciendo que hagamos eso tampoco, ¿verdad? Porque es como una ley que es innecesaria, pero tenemos que tener muy presente en nuestras cabezas que a la hora de nosotros hablar de Dios, el hablar de Dios es un privilegio. Que nosotros podamos decir su nombre y conocer su nombre es un privilegio. Entonces es importante recordar este tipo de pensamiento. En Pedro 2, Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Él fue perfecto en este lugar. Él nunca maldició o usó el nombre de Dios en vano. Y vamos a ver también como en Jesús, Él nunca rompió ninguno de estos mandamientos. Así que cuando ustedes vean en la Biblia alguna historia de Jesús, tengan presente esto, de que Jesús nunca rompió ninguno de los mandamientos. Él actuó de una forma que fue perfecta ante los ojos de Dios que dio estos mandamientos. Entonces es muy interesante porque a veces hay como un conflicto de, uy, pero esto y esto qué. Entonces es muy, muy interesante. En su amor por nosotros, Dios envió a su Hijo a hacer estas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por estos pecados. Tengan paz. Mientras leemos esto y mientras hablamos de pecados y cosas así, tengan paz y estén tranquilos de que, como dijimos en el principio, ninguno de nosotros es perfecto para cumplir la ley, pero Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a vivir la vida perfecta que no pudimos por nosotros, completamente gratis, para que con la fe que Él nos dio, creyendo en Él y en su sacrificio, tengamos vida eterna con Dios. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente analizando cómo es que podemos servirle a Dios ya siendo parte de esta familia, de esta fe. Ustedes son parte de esta familia, de esta fe de Dios, son 100% perdonados y perfectos ante los ojos de Dios, pero ahora queremos ver cómo es que podemos servirle a Dios de una manera mejor a la que le estamos sirviendo ahora. ¿Alguna pregunta antes de que continúe? Pregunta, duda o comentario. Mercedes, adelante. Profe, yo que digo mucho, ay, por Dios, ay, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a poder cambiar esta palabra? Ajá, excelente. Bendito. Sí, sí, cambio, digo mucho, ay, por Dios mío, ¿qué es por Dios esto? Y ay, Señor, eso no se le puede decir entonces, profe. Pues No se puede. te respondo tu pregunta con otra pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Cuando tú dices, oh por Dios, ¿en qué estás pensando y por qué lo estás haciendo? Y es muy fácil que tú te respondas a esa pregunta tú solita, porque si tú estás diciendo, me pegué, ¿verdad? Y dije, ay, Sí, maldición, oh por Dios, entonces te das cuenta que no es un uso correcto. Pero si tú lo estás usando exacto. para adorar a Dios, ¿verdad? Y decirle, Dios, por favor, ayúdame con esta situación, es una forma muy diferente. Pero muy buena Oh, pregunta, porque todos nosotros somos culpables de eso. Y es muy fácil. Y la sí, sociedad en la que nosotros vivimos se usa así, seguísimo, seguísimo. sí, Entonces sí, es es un verdad. pensamiento que poco a poco, ya que tú sabes, ya que sabemos, poco a poco empezamos a cambiar. Muy buena pregunta. Excelente, Mercedes. Gracias. Cristian, adelante. Tienes tu mano levantada. Sí, ¿qué tal? Una pregunta que siempre me quedó hay de un salmo, o sea, sí, que explicaba que la ley nos salva, o sea, nos marca la condición pecaminosa de nosotros, ¿no? Hay un salmo que siempre me entró en duda, o sea, no, que todavía lo leo y todavía me queda un signo de incógnita, digamos. El Salmo 19:5, que dice, Ujú. la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, o sea, y
¿Cómo se explicaría eso entonces? Si es que me muestra a mí la condición pecaminosa y esa es la Sí, duda que tengo. déjame, lo leo aquí rápidamente para no decirte algo que no es correcto. Recuérdame, Salmo 18 dijiste. 19:5. 19, nueva versión internacional. Perfecto. Déjame lo leo rápidamente. Un momentico, 19:5. Al lector musical, el Salmo de Perdón, David. 19, versículo 7. El 7 7. es 19:7, perdón. Claro, claro. Pues ponte a pensarlo como habíamos comentado de esta manera. Si la ley no existiera, ¿verdad? Si los 10 mandamientos no existiera, no habría forma, y Dios no te hubiera dicho las cosas malas que no hace, no habría forma de que tú supieras si estás correcto ante los ojos de Dios. Mientras tú y yo vivimos en esta tierra, está la pregunta en nuestras cabezas, ¿voy a ir al cielo o no? ¿Verdad? Y la única forma en la que tú puedes aceptar que Jesús, en la que tú puedes decir, necesito a Jesús en mi vida, su sacrificio por mí, es mediante el conocimiento de la ley. Porque si tú no sabes lo que hiciste mal, si tú no sabes las cosas que has hecho mal, que continúas haciendo mal, entonces no hay razón por la que tú debas creer que Jesús debió morir por tus pecados. Y al Jesús, tú con esa creencia de decir, Jesús no debe morir por mis pecados, entonces quedas eliminado o quedas fuera de la familia de Dios en ese sentido, ¿verdad? Entonces te purifica el alma, ¿por qué? Porque te hace caer en cuenta de cuántas cosas malas has hecho, pero también te da la oportunidad de servirle a Dios. Al decir, Dios, te voy a glorificar. Al decir, Dios, no voy a usar tu nombre en vano. Al decir, Dios, no voy a empezar a maldecir y a usar tu nombre en formas que no debo hacer porque te quiero seguir, porque te quiero alabar. Piénsalo también de otra manera. En inglés se dice civil righteousness, en español se conoce como righteousness, la, como el honor civil, como una sociedad. Si tú estás con un montón de gente que empieza a matar, si la sociedad donde tú vives empieza a decir que el matar está bien por cualquier circunstancia, ante los ojos de Dios, aunque tú tengas esa ley o no, está mal, ¿verdad? Pero si la sociedad en la que tú vives está diciendo que esto está mal, que eso está bien, ¿verdad? Entonces te empiezas a llenar de pecados sin tú darte cuenta. Por ejemplo, podemos hablar de la homosexualidad, podemos hablar del aborto, podemos hablar de un montón de diferentes cosas, ¿verdad? Que son presentes en nuestra sociedad que dicen que están Claro. bien, pero la ley de Dios dice no está mal. Entonces, te purifica el alma porque te hace una mejor persona. Te hago la pregunta, ¿tú Bien. crees que el matar está bien? Si tú matas por cualquier razón está bien, pues vas a No, tener un no, problema con eso, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que el mentir está bien? Si yo te empiezo a decir mentiras todo el tiempo, no. pues vas a tener un problema con eso. Y así con cada uno de los pecados. Te purifica el alma, la ley de Dios te hace una mejor persona ante los ojos de Dios y ante tu sociedad, aunque tú te des cuenta o no. Y te separa, o sea, tú te separas claramente de la sociedad en la que tú vives al no acostarte con una mujer cada 10 días, al no usar drogas cada 2 minutos, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, de verdad te purifica el alma, es un acto de Dios, pero todo con el pensamiento de que no te hace salvo. ¿Qué te hace salvo? La fe en Jesucristo como tu Salvador. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. O Excelente. sea, perdón, quería agregar No, algo no, para ver dale, si dale. lo entendí bien. Digamos, cuando dice que es perfecto, o sea, me muestra a mí el pecado y me deja fuera, digamos, y me da la necesidad de buscar a un Salvador, en resumen, o sea, para buscar a Cristo en este caso, al Señor, ¿no? Sí, claro. Y como te diste cuenta, mi respuesta fue bastante amplia, ¿verdad? Porque los salmos de David son canciones, como una canción amorosa ante Dios o una canción de tristeza ante Dios y son poéticos. Tiene diferentes temas poéticos que pueden representar diferentes cosas. Entonces tú empiezas a analizar qué es lo que puede significar. ¿Qué no significa? Que tú te vuelves perfecto usando la ley, porque no puedes hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que significar? Y entonces empieza a hablar de lo que acabamos de compartir. Pero muy buena Amén. pregunta, excelente. Así es como tú disiernes las escrituras, haciendo ese tipo de preguntas. Excelente. Gracias. María, adelante, tienes tu mano levantada y luego continuamos con nuestra siguiente clase, nuestra siguiente parte de la clase.
Sí, era Salmo 119:7 entonces. Sí, señora. Salmo 119:7. sí. Y los invito a que siempre que lean un versículo de la Biblia así, que hable sobre la ley, que hable, por ejemplo, Santiago, que habla sobre seguir la ley y ser salvo mediante la ley, que lo lean siempre en contexto, que nunca solo lean el versículo, pero que lean, si en este caso es el salmo completo, lean el salmo completo. Si es el caso de Santiago, lean Santiago completo. Nunca lean un Ujú. versículo solo, siempre lean todo Claro, en contexto. Pero para no sí, sacarlo contexto. Salmo Exacto. 19:7. Ya, y lo otro, preguntarle qué opina de la siguiente expresión: Dios mediante, iré a clases mañana, a propósito de Uy, mencionar el nombre de Dios. eso ¿Qué opina es muy usted? buena pregunta. Y en nuestros círculos estamos discutiendo eso mucho bastante y vas a tener diferentes respuestas. Pero nuevamente, ¿por qué estás diciendo las cosas que estás diciendo? Tu conocimiento de Dios es que la ley de Él es perfecta y mediante lo que Él quiere hacer, en inglés es will, su destino, lo que Él quiere hacer es perfecto y lo que debe pasar va a pasar porque Él quiere que pase, ¿verdad? Entonces, Sí, al decir, si tú dejas que esto pase, Dios, es porque tú quieres que pase, entonces si hay un tipo de verdad en eso. Pero al mismo tiempo tú y yo tenemos la confianza de que Él trabaja para el bien de todos nosotros. Y como Él trabaja para el bien de todos nosotros, al decir, si mañana tú, Dios, quieres que yo vaya a clase, pues voy a clase. Y a veces caemos en el pecado de decir, puede que no, y si no importa, entonces no voy a hacer nada para prepararme. Entonces cosas así pueden afectarlo. Pero muy buena pregunta. No hay una respuesta específica y no te puedo decir con claridad, pero te invito ujú, a que te hagas la pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué es que estás diciendo ujú. estas cosas? Y si tienes ese conocimiento claro de decir, es porque Dios tiene el poder sobre todo lo que pasa en mi vida, entonces creo que eso es una forma correcta de decir esa frase, ¿verdad? Pero si tú lo Yo la dices como excusa, entonces sí es diferente. No, 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 yo la utilizo como todo lo Ujú, contrario, en el sentido de que confiando en la voluntad de Dios, siempre confiando en la voluntad de Dios, sea lo que sea, si Dios lo determina que no voy a clase mañana, bueno, fue voluntad de Dios, y como estando en los caminos del Señor, el Espíritu Santo a uno le brinda no sé si es la palabra correcta, pero es la aceptación, porque uno tiene una actitud sumisa ante de reverencia, de temor hacia Dios. O sea, uno no cuestiona nunca yo- uno no cuestiona nunca la voluntad del Señor, por ende, si voy a clases bien y si no, ujú. bien también porque fue la voluntad de Dios. En ese sentido yo enfoco esa frase cuando la uso, porque la uso, Sí, no, yo creo pero que tienes un conocimiento bastante claro, ¿verdad? Yo creo que está bien usarlo de esa manera. Me parece excelente y te invito a que te sigas, que tú personalmente te cuestiones las cosas por las que las estás haciendo. Eso me parece excelente. Y seguir pensando en eso, si está bien o si está mal, está bien. Yo creo que de ese uso de usarlo de, si Dios quiere que yo vaya mañana a clase, si no, si está bien, si sí voy bien, si no, tampoco porque es el Dios, eso está bien. Tal cual que tú entiendes de que no es excusa para que tú como que no hagas exacto, nada, ¿verdad? Como que para que exacto, tú no te quedes quieto ni, o sea, te quedes quieto y no decides prepararte para las cosas que tengas que hacer. Ese es el problema que claro, muchas claro. personas tienen con ese tipo de Ujú, frase. Entonces te invito a claro, que si le causa problema a otras personas, pues trata de encontrar una forma, otra palabra, otra frase que pueda re, re- que pueda decir lo que tú estás tratando de comunicar de esa forma efectiva sin tener esa confusión. Por ejemplo, ¿qué sí, diría le yo? entiendo. Lo Aunque pueden Dios tomar a quiera mal. o no, aunque Dios quiera o no, pues igual voy a hacer lo mejor de mí para servirle y para prepararme. Cosas así, Exacto. de ese tipo de manera. Pero muy buena pregunta, María, excelente. Y eso lo vamos a seguir hablando en nuestra siguiente parte de la lección de hoy. Ya, perfecto, gracias. Excelente. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Importantísimo. Y al pastor Andrew también. Péguenle durísimo y díganle las cosas que tengan en su mente para aclarar todo esto, porque es muy importante. Pregunta número 1. Vamos a repasar el uso correcto y la aplicación práctica de estos dos mandamientos en la vida del creyente.
y lo voy a hacer un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Entonces, si tienen alguna duda o aclaración, también deténganme, no hay ningún problema. ¿Cuáles son algunos pasajes o verdades bíblicas que muestran que es incorrecto e innecesario orar a la Virgen María? Un tema bastante, ¿cómo así? ¿No le tengo que orar a la Virgen María? Vamos a hablar de eso. Isaías 42, versículo 8, Mateo 4, versículo 10. Y tengamos en nuestra mente el primer y segundo mandamiento. No adorarás a otro Dios y no pondrás otro Dios encima de mí y no tomarás mi nombre en vano. No hay que orarle a la Virgen María. Y para el final de este curso, me gustaría explicarles por qué. Isaías 42, 8, la palabra de Dios dice, yo soy el Señor, Dios está hablando, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Salmos 50, versículo 15. Invócame a mí, Dios hablando, en el día de tu angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre los hombres. Y Efesios 2:18. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Tú y yo tenemos acceso al Padre directamente en un mismo espíritu. Entonces, tenemos que orarle a la Virgen María. Mi oración es que ustedes se den cuenta de que no. ¿Por qué? Porque el pecado, ahora, ¿hay que respetar a la Virgen María? Sí, así como yo respeto a mi mamá, que me dio vida a mí, y así como yo respeto a las mujeres de este grupo, porque son mujeres trabajadoras, independientes, que vienen a esta clase juiciosas, yo las respeto mucho a ustedes y a mi mamá, y así mismo respeto a la Virgen María. Hay que respetarla porque es la madre de Dios. Pero el pecado grandísimo en el que mucha gente cae, en el que a veces nosotros caemos, es en el poner a la Virgen María por encima de Dios y decir, no, es que es imposible de que Dios me pueda escuchar por todas las cosas malas que yo he hecho. Necesito a un intercesor, la Virgen María, que ore por mí. Necesito a un santo que ore por mí para que interceda por mí. Pero en la Biblia, como leí ahorita, en estos versículos, solo hay un mediador, una sola persona, y es Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre es Jesucristo Dios. Y Jesucristo Dios es Dios el Padre. Entonces, cuando tú tengas una duda, una preocupación, y tengas esa pregunta en la mente, necesito a la Virgen María o un santo que ore por mí, la respuesta es no, no lo necesitas. Dios quiere tener una relación personal contigo, al punto que fue capaz de morir en la cruz por ti. Y te lo dejó muy claro al decirte, yo quiero que me hables a mí. En otras palabras, es como si tú quisieras comunicarte con alguien que no hable tu idioma, ¿verdad? Y digamos que yo hablo inglés, o el pastor Andrew habla inglés, ¿verdad? Y tú no hablas nada de inglés. O no, digamos que el pastor habla inglés y tú fuiste bendecido con la habilidad de hablar inglés, ¿verdad? Y ninguno de ustedes habla otro idioma. Pero igual, aunque tú te puedas comunicar con él directamente, decides usarme a mí como un traductor para hablar con él. Es no solamente incoherente, pero es innecesario. Y de esa misma forma, muchas personas oran a la Virgen María y alaban a la Virgen María de una forma que no es bíblica y que no es correcta, es más por tradición, porque como se le revera como la Madre de Dios y se le respeta como la Madre de Dios, la ponen sobre encima de Dios. Y la Biblia nunca habla de eso. Tú nunca vas a encontrar un versículo en la Biblia que diga que tienes que orarle a la Virgen María o que tienes que ponerla por encima de Dios. Sí, hay que respetarla, como había dicho antes. Le respetamos porque es la madre de Dios. Dios la escogió para que diera fruto de Jesús. Pero así tal cual como tu mamá te dio fruto a ti, así igual la respetamos a ella. Pero por jamás, nunca jamás la ponemos por encima de Dios, porque no tendrás a ni un solo Dios aparte de mí. Soy un Dios celoso, dice Jesús, dice Dios. Yo quiero que me adores y me glorifiques solamente a mí. Y quiero
que tengas esta relación personal conmigo. Así como tú y yo hablamos de amigos, así igualito quiere Jesús y Dios que tú hables con Él, que le hagas preguntas, que le digas cosas, que le compartas de tu vida, así tal cual. Y la promesa es que no solo Él está ahí para ti, sino que Él te escucha tus oraciones y está ahí para apoyarte y para animarte, para elevarte, para enviarte sus ángeles para que te protejan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Virgen María no la adoramos, no la glorificamos de esa forma. Piensen en esta pregunta. Su amigo usa Éxodo 20:40 para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas e iglesias. ¿Cómo responderían a esta pregunta? Y Éxodo 20:40 dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Dice, no, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás ninguna imagen de mí. Y tu amigo usa Éxodo 20:4, este versículo, para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas o en nuestras iglesias. ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Cómo le responderías a esta persona? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué piensan? Cristian, adelante. Sí, con respecto no sobre la cruz literal, ¿no? Que llevan ellos y citan ese versículo, como usted decía. Y básicamente la cruz, o sea, no es algo literal. De hecho, Jesús dijo que cada uno tome su cruz. O sea, que tendríamos que tomar una cruz literal, no es una cruz, es donde matamos nuestro yo, creo yo, es lo que yo, nuestro yo, nuestros deseos, de todo el deseo pecaminoso, ha ido, como dicen otras partes, ¿no? De las escrituras, es matar a los deseos carnales, básicamente. No es Sí. una cruz literal, eso yo no. Ok, muy buen punto. Excelente. No es una cruz literal. ¿Alguien más? Sí que es correcto, pues no necesitamos, no es necesario, valga la redundancia, de tener imágenes, llevar una cruz, usar aritos con cruces, Ujú. collares colgantes con cruces, en demostración de que somos cristianos o creemos en Dios. Sobre todo eso, nuestra fe eh, está en nuestro corazón y Muy bajo el bien. poder de Dios absoluto, Él ve nuestro corazón, sabe perfectamente de quiénes son sus batallones acá en la tierra. Sí. Y no es necesario, le Buen diría punto. yo a mi amigo, que está en lo Excelente, correcto. Mari. Excelente, Cristian. Guido, ¿tienes tu mano levantada? Sí, primero que nada, Dios ya no está en la cruz, ¿no? Él resucitó y pues no es necesario que aún pongamos cruz dentro de nuestras casas o como los crucifijos que llevan los católicos, ¿no? Cristo Ujú. está vivo, resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Excelente. Amén. Muy buen punto. Y me alegra muchísimo de que ustedes tengan ese conocimiento. No es necesario tener una cruz en la iglesia. No es necesario, por el punto que ustedes han hecho. Jesús resucitó, le damos la gloria a Dios, lo tenemos en nuestro corazón, no tenemos que usar aretes. Perfecto. Tampoco está mal, ¿verdad? El otro lado de la moneda es, tampoco está mal tener una cruz en la iglesia. ¿Por qué? Porque el beneficio, sí, Mari, tienes tu mano levantada. No termine, de ahí yo le aporto. Termine nomás, le corté la idea. No te preocupes. No está mal tener una cruz en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos recuerda, ¿verdad? De de las cosas tan grandes que Dios tuvo que pasar por amor por nosotros, por todos los pecados que pagó Él en la cruz por nosotros. Nos recuerda ese sacrificio tan grande que hizo. O sea, no sé si ustedes han visto alguna vez una película o alguna historia, un documental que hable sobre la crucifixión.
lo horrible que es una persona ser crucificada y que Jesús haya dicho, aunque soy inocente y no merezco hacer esto, que Dios haya dicho, soy inocente y no merezco hacer esto, lo voy a hacer por ti. O sea, te pone en perspectiva todo sobre el cristianismo, ¿cierto? El amor que tiene Dios tan grande por cada uno de nosotros. Entonces, ese recordatorio al ver una cruz también es bonito, también es importante. No es necesario tener una cruz en la iglesia, pero también es de un beneficio poder verla y decir, wow, así tan grande me ama Dios, así tanto me respeta Dios y quiere estar conmigo, que es capaz de morir en un coso de madera de este tamaño. Muy buen comentario a Guido, Cristian y Mari, excelente. Mari, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, quería yo, a propósito, muy parecido a lo que dice usted, lo importante aquí, porque sí, uno puede tener, por ejemplo, yo en mi casa tengo una que pertenece a un pintor, no me acuerdo el nombre, donde aparece el Cristo crucificado mirando desde lo alto hacia abajo al mundo. Muy Ujú. bonito el cuadro. Yo lo tengo, uno porque lo encuentro bonito y lo otro porque de alguna manera, como bien dice usted, o sea, uno lo mira y chutas, me viene a la mente el sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados. Sí, ahí Excelente. fortaleciendo la fe, pero lo importante de esto es no idolatrar las figuras, las fotos, no tomarlo como que yo me acerque al cuadro y a ese cuadro yo le oro para que llegue mi oración a Cristo. No, uno tiene que seguir manteniendo esa certeza de que donde sea que uno esté, en este ejemplo que le pongo, yo le oro a Dios y sé que Dios me va a escuchar, Jesucristo me va a escuchar. Lo importante aquí es no idolatrar los objetos, no Excelente. tomarlos como el, el cerdo de oro, Sí. ¿cómo es que lo llamaban? El ca- El Baal, sí, el dios Baal, sí, la vaca, es el toro. eso Muy bien, quería yo agregar. muy bien. Estas preguntas las voy a responder rápidamente por cuestiones de tiempo, porque sí quiero respetar su tiempo como estudiantes, como personas que trabajan, están ocupadas. Pero son comentarios que ustedes ya me han hecho antes también. ¿Dios manda hacer ciertas imágenes en la Biblia? Sí, nos manda hacer el tabernáculo para adorarlo a Dios, para el templo de Dios en el Antiguo Testamento, se encuentra en Éxodo 26, 30 al 31, para alabar a Dios. Un ángel nos manda hacer, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la serpiente en el poste para curar a su cuerpo que estaba siendo mordisqueado por serpientes, de ese tipo de cosas. El mandamiento no prohíbe crear ciertas imágenes de Dios. Ahora, pensamos en la cruz, ¿verdad? Es un pecado hacer la cruz y no tenemos que adorar a Dios o cosas así, pero volvemos a la pregunta de dónde está nuestro corazón. ¿Por qué es que estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? ¿Le estamos dando gloria a Dios absoluta o no? Y otra forma en la que podemos hacer esto es ah, pensando en este tipo de pregunta que es, ¿quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? Cuando tú te pones a pensar en la magia o en si yo le oro a este aparato o los católicos oran en el rosario, ¿verdad? Si yo le oro al rosario o a este santo o al Buda que está aquí, me voy a ganar $1 millón o cosas así. Ahí es cuando tenemos un problema muy grande, porque Dios no es supersticioso. Dios es real y 100% absoluto. Y y Él es parte de tu vida y Él es parte de todo lo que tú ves. Y cuando tú le oras a Él, le oras sabiendo estas verdades, que Él está presente contigo, que te escucha y que quiere lo mejor para ti. No es que yo le ore, hay mucha gente que le ora a la Biblia, ¿verdad? Al libro y se agacha y se ora a la Biblia, ¿verdad? Pero teniendo el conocimiento importante de que es Dios, últimamente Dios, no el libro, no los papeles, no las letras, sino Dios, la palabra de Dios, que nos da la paz, que nos da el confort, que nos da el amor. Entonces no es algo supersticioso tampoco. No, no es mágico. Primero de Timoteo, desecha las fábulas profanas y las viejas, ejercítate para la piedad. En otras palabras, los griegos creían mucho en la mitología
y los romanos también, entonces eran cosas así. Y la última pregunta aquí que tenemos es, ¿cuál sería una buena razón para poner una cruz en nuestro hogar? Como María había dicho antes, compartir con nosotros, nos recuerda nuestro pecado, una cruz, un cuadro, incluso un dibujito. Yo tenía un amigo, bueno, yo enseñaba clases en el high school donde estaba a niños pequeños, y los niños pequeños dibujaban crucecitas en un papelito así insignificante como este, ¿verdad? Pero qué lindo es que un niño dibuje un papelito así y una cruz, y que ese papelito tan insignificante, porque esto es insignificante y esto es insignificante, te recuerde de algo que sí es súper significante, y es tu salvación, tu redención, lo mucho que Dios te amó, lo mucho que Dios te ama y que te continúa amando para salvarte de las garras del pecado. Y lo bonito que es que por medio del arte, que por medio del cinema, por medio de la carpintería, podamos crear imágenes que alaben a Dios, glorifiquen a Dios completamente, 100%, que puedan proclamar su nombre también. Hay iglesias, por ejemplo, en Europa, yo nunca he ido, me cuentan, he visto fotos, pero fotos de iglesias grandísimas, súper, súper hermosas, con diseños absolutamente bellos, que lo único que te pueden hacer pensar es decir, wow, qué tan grande y hermoso es mi Dios. Qué pensamiento tan lindo, que tú al ver algo así digas, qué tan grande y hermoso es mi Dios. Es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros para proclamar su nombre. Ahora, eso tampoco significa que en esas iglesias que no son bonitas, en esas iglesias que son, mejor dicho, un bloque de cemento, en la mayoría de las iglesias que me encantan a mí, que son literalmente tú te sientas en un patio con sillas plásticas y con unos papelitos y empiezas a adorar en familia humilde, que esas son mis iglesias favoritas porque es el pueblo de Dios. Ahí también se encuentra Dios. Eso no significa que Dios no está ahí presente, eso no significa que Dios prefiere más a esta que a la otra, porque Dios las prefiere a todas por igual, y Dios está ahí por todos por igual. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Nos ayudan a ver la majestuosidad, nos ayudan a recordarnos de Dios. Martín Lutero, que fue el líder principal de la revolución contra el catolicismo en los 1500, tenía en su dormitorio, en su cuarto, se llaman sticky notes, papelitos que tú los pegas por todos lados con versículos bíblicos, para que él siempre tuviera presente, así lleno todo el cuarto con versículos bíblicos, para que él siempre tuviera presente la palabra de Dios. Ahora, eso parece un poco loco, ¿verdad? Porque ¿quién rayos tiene todo eso en su cuarto? Pero qué lindo pensamiento de decir, Dios, yo quiero que tú estés presente en mi vida todo el tiempo y quiero que todos mis pensamientos hablen sobre ti y piensen de ti, al punto de que te lleven a hacer esto, ¿cierto? Entonces es bonito, no les estoy diciendo vayan y hagan eso, pero es bonito el pensamiento y la idea de poder hacer esto por Dios. Poder hacer esto por Dios. Las verdades bíblicas, Josué, 12 piedras, vamos a saltarnos eso. Y concluimos de esta manera la lección 3, recordando nuestros objetivos. ¿Qué protege Dios en los dos primeros dos mandamientos? ¿Y qué hemos aprendido hoy sobre los dos primeros mandamientos? Entonces les hago la pregunta rápida de conclusión para que compartan conmigo la respuesta a alguna de estas dos preguntas antes de que terminemos con una oración. ¿Qué protege Dios en los dos primeros mandamientos? No adorarás a otro Dios y no tomarás mi nombre en vano. ¿Y qué hemos aprendido hoy sobre los dos primeros mandamientos? ¿Qué aprendiste hoy? Mari, creo que tienes tu mano levantada. Es de la vez anterior, perdón. No, no hay problema, tranquila. Pero alguien que comparta conmigo qué aprendieron hoy sobre los dos primeros mandamientos. Guido, adelante. Sí, el inciso A, protege Dios la divinidad de Cristo, que Dios es todopoderoso, está sobre todo la creación y todo lo que existe. Amén. Amén. Excelente, muy bien. Gracias, Guido. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron hoy? Esta clase es grabada, no me hagan quedar mal con Pastor Andrew. ¿Qué aprendieron hoy?
Gracias, Mercedes. Adelante. Que es el único que tenemos que adorar y a nadie más. Es el único que se Amén. merece la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Excelente. Dios es el único que se merece el amor y la gloria. Perfecto. Amén, amén. Uno Sí. más y cerramos con una oración. ¿Qué aprendieron hoy? Un comentario más y sí, cerramos con una oración. ¿Qué Lo aprendieron? digo, profe. Sí, Adelante. que Dios protege, sí, que Dios protege la gloria del único y verdadero Dios. Protege ese nombre divino de nuestro Dios. A Él toda la gloria, la honra y toda la oración solamente a Él. El Amén, Ser Supremo, el Todo, el Todopoderoso. amén. Muy, muy bien. Y Mari, creo que tienes tu mano levantada. Sí, ahora sí. Que por lo mismo nuestra reverencia, nuestra vida entera tiene que estar dedicada y abocada al Señor en todo sentido, la dependencia, la confianza, la certeza. Y, y otro punto muy importante, mostrarlo a Él Muy como el bien. único Salvador del mundo y que ojalá mientras más personas lo vayan conociendo y sabiendo de su poder y magnificencia y todo, más van a ser los que puedan salvarse al final de los tiempos. Excelente. Muy, muy buenos comentarios a todos. Antes de que cerremos con una oración, les recuerdo los dos mandamientos y ciertos puntos que discutimos en esta clase de hoy. No tendrás otro Dios, no adorarás a otro Dios por encima de mí y no tomarás mi nombre en vano. Qué beneficio tan grande, qué oportunidad tan grande y tan bella tenemos nosotros de poder servirle a Dios. Es un privilegio poder ser parte de su familia y ser parte de Él. Mi oración y mi deseo, mientras ustedes van por este camino aprendiendo los mandamientos y aprendiendo de lo que significan y qué es lo que protegen y qué es lo que hacen, que recuerden dos cosas. Número uno, que no importa qué tanto ustedes sigan la ley, siempre vamos a quedar cortos. Nunca la vamos a seguir 100%. Aunque uno trate de hacer lo imposible, no lo va a lograr. Y aunque tratemos muy grande, no lo vamos a lograr. Y enfatizo eso muy grande, ¿por qué? Porque muchas personas hoy tienen ese pensamiento de que si yo no hago esto por Dios, Dios no me va a querer. Si yo no hago esto por Dios, le voy a quedar mal, etcétera, etcétera. Y la única forma, y lo vuelvo a decir y lo sigo diciendo, la única forma en la que tú y yo podemos ser salvos mediante lo que dice la Biblia, mediante lo que es la palabra de Dios, en la que tú y yo podemos tener paz, confort y podemos estar con Dios en una vida eterna, amorosa, en su nombre, es creyendo que Jesús es nuestro Salvador, que es el Cristo, que murió por nuestros pecados y que ahora está gobernando con Dios, que es Dios en el cielo. Esa es la única forma en la que tú y yo podemos ser salvos. Y la ley, los mandamientos que estamos aprendiendo, son formas en las que nosotros podemos servir, ser mejores vesículos, ser mejores caminos para que Dios obre en nuestras vidas y para que Dios le haga saber a otras personas sobre su nombre también. Cuando la gente nos ve a nosotros actuar como cristianos, se quedan en shock porque el cristiano, así como nosotros, es gente buena, ¿verdad? Queremos ayudarle a otras personas, queremos estar ahí para otras personas y la sociedad de hoy no hace eso, no quiere estar ahí, no quiere ayudar, se quiere aprovechar, quiere el dinero todo para ellos, pero nosotros queremos dar, compartir, servir y ayudar. Y eso deja a la gente loco y abre la puerta a que tú tengas la oportunidad de compartir su nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús con otras personas. Todos recuerden eso mientras aprendemos sobre nuestros mandamientos. Cerremos con una oración. Oramos. Padre, te doy las gracias por la oportunidad de reunirnos esta bella mañana. Te pido bendigas a cada una de las personas que hizo parte de este estudio bíblico. Dales paz, dales amor, dales la sabiduría de aprender de tu palabra, de ser movidos a compartir de tu palabra y llénalos de ese conocimiento de saber de que tú has hecho todo por ellos.
de que aunque seamos imperfectos, tú moriste por nosotros y nos diste la salvación eterna. Tú nos amas y nos proteges, y porque tú nos amas y nos proteges, nos das la habilidad de amar y proteger a otras personas también. Muévenos a compartir tu nombre con cada uno que veamos, para que ellos también se puedan regocijar en ser parte de su familia, de tu familia. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias por Amén. venir, muchas gracias por ser parte de este curso, por ser parte de Academia de Cristo, por tener ese deseo de aprender de su palabra y de compartir su palabra. La tarea de la lección 3 la voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que la tengan. Y es ver el video 4, responder las preguntas y leer una parte de los mandamientos. Pero eso lo voy a mandar por WhatsApp. Y les recuerdo, hay un proyecto final al final del curso. Es bastante sencillo, pero todavía estamos a principios del curso, entonces no se preocupen mucho por ello. Pero para que estén pensando que hay un proyecto final que vamos a discutir más adelante en el curso, que el profesor Andrew va a discutir con ustedes en el curso. Les agradezco mucho por la oportunidad de ser su maestro sustituto. Les bendigo para que sigan siendo parte de esta familia en Academia Cristo, para que sigan aprendiendo. Muy, muy buenas preguntas. Excelente participación. Que tengan ese deseo de seguir aprendiendo y de ser humildes. Esto es una cosa de hablar, de discusión. Yo no me lo sé todo, ustedes tampoco, pero estamos aquí juntos tratando de aprender. Y eso es lo más importante. Entonces, verdad, de todo corazón, les agradezco mucho por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, me pueden buscar a mí directo en el grupo de WhatsApp o a Pastor Andrew también, que es su maestro, y la tarea la pongo en el grupo de WhatsApp también. Un abrazo para todos, los quiero mucho y espero verlos pronto en otro curso también. Pero Gracias usted por igual, estar aquí. Dios pastor, les bendiga. bendiciones. Dios les Amén, bendiga a todos. amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Hasta Amén, la paz, vista. lindo Hasta día. pronto. Hasta luego, hasta luego. Dios los bendiga. Amén. Bye. Dios los bendiga. Hasta luego, hasta luego. Pasen lindo día.